Los veintitantos allanamientos, una de las preguntas que uno debe hacerse es cuáles deben ser los principios que nos rigen a nosotros como funcionarios. Y debemos entender que por eso es que nos van a juzgar. Y estos deben ser de integridad, de transparencia, de legalidad, de imparcialidad, de interés público y de eficacia y eficiencia en la administración. Pero además, quiero decirles que ninguno de los diputados de la Comisión de Infraestructura que estuvimos haciendo esta investigación dudamos de la importancia de la rehabilitación de la pista del Daniel Oduber. Lo dijimos, urge que se haga. Es más, tuvimos a la gente de Aviación Civil muchísimo antes que se anunciaran muchas de las cosas que sucedieron en todo este proceso. Y es un proceso que yo les diría que está absolutamente lleno de pecados. Ya, y lo vamos a decir, para el 2015, las administraciones del PAC, tanto la primera como la segunda, sabían perfectamente que la pista necesitaba reparación, que necesitaba rehabilitación. Y la misma empresa INECO en el 18 y en el 19 estableció cómo debía hacerse esas reparaciones. Es más, del 18 al 21 se invirtieron más de 3 millones de dólares en simplemente hacer bacheo. Ese es el primer pecado. No se hizo en los gobiernos anteriores lo que debía haberse hecho para garantizar la pista del Daniel Oduber. Y después, cuando empezó este gobierno, óigame, el exministro del MOB llegó a decirnos, Luis Amador, que él se dio cuenta hasta que IATA dijo que iban a tener problemas para aterrizar aviones en el Daniel Oduber, pero no es cierto. El 4 de mayo, en la primera sesión del CETAC que él presidía, la Aviación Civil les dijo abiertamente que ellos están muy preocupados por la situación de la pista del Daniel Oduber. Y quiero que veamos un primer video para ver qué dijo este gobierno con relación a la pista del Daniel Oduber. Es que tanto el ICT como el MOB de ahí rasparon el fondo de la olla, guanacastecos, para encontrar esta plata y poder hacer una inversión que es sumamente grande. ¿Cuántos, ministro? ¿140 millones de dólares? Alrededor de 105 millones de dólares. Qué dicha, ya le bajó el precio, porque la última vez me han dicho que los estimados eran 140. Como todo, buscamos el precio a la baja, señor presidente, y así serán las licitaciones de ahora en adelante. Bueno, entonces lo felicito, ahí ya nos economizamos 35 millones, y cuénteles un poquito del aspecto técnico, los plazos, cuándo va a estar esto listo. Asuma compromisos, ministro, y que los vamos a cumplir. Oiga, que los vamos a cumplir. 110 millones de dólares ofrecieron en enero del 2023, no solamente para reparar la pista, sino para hacerla más grande y más eficiente y estar nosotros orgullosos de la pista. Hoy, simplemente, eso es un pecado. ¿Cómo le vamos a decir a la gente cosas no solamente que ni siquiera sabían cuál proyecto iban a realizar, sino que no la podían cumplir y no lo podían hacer? Luego, para junio del 2023, ya que en julio del 2022 se había hecho el decreto de emergencia, se amplía el decreto de emergencia para incluir el Cantón de Liberia dentro del decreto de emergencia por todo lo que había hecho la tormenta Bonnie. Pero ¿qué resulta aquí? Aquí estuvo Fernando Naranjo en la comisión de Guanacaste. ¿Y sabe qué les digo? Que había un documento de 7 ingenieros de la División de Aeronáutica de Aviación Civil que habían dicho que no había relación entre la tormenta Bonnie y lo que había sucedido en la pista. Pero no solamente eso, ¿sabe qué nos dijo? Que se lo había dado a Luis Amador desde agosto del 2023 y que finalmente se hicieron como si eso no existiera. Pero además, lo más preocupante de todo el documento es que el informe que ellos habían elaborado diciendo que no había ese nexo, lo cambiaron, lo modificaron y con ese documento modificado y alterado fue que presentaron tanto el ministro, exministro Amador, como Fernando Naranjo, exdirector de Aviación Civil, fueron a la comisión de emergencia y dijeron:
ampliemos el decreto. ¿Para qué? Para que pudiéramos construir y rehabilitar con fondos de la Comisión Nacional de Emergencia la pista del Daniel Hoover. Imagínense que el decreto dijeron que hasta un puente se había caído y que esa era razón justa para poder ampliar el decreto de emergencia. Este es otro, para mí, gran pecado de este proceso. Alteraron documentos públicos, dijeron mentiras para poder hacer lo que les venía en gana. Y bueno, también les puedo decir que aquí en junio del 2024 estuvo el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, y quiero que escuchen lo que nos dijo Alejandro Picado en la Comisión de Emergencias, de la Comisión de Infraestructura. La solicitud que nos hace el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Dirección General de Aviación Civil, le corresponde a la Comisión Nacional de Emergencias verificar justamente si existen informes de daños en el cantón de Liberia y si hubo afectación por precipitaciones. Esta ampliación que se solicita un año después, señora diputada, es imposible, porque ya había pasado un año, verificar entonces la parte técnica. Así que nosotros tuvimos y tenemos y estamos obligados a confiar en el informe que nos hacen los especialistas. Oiga, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias nos vino a decir que nunca tuvieron claridad si había nexo o no, y que lo que llegó del MOP y de Aviación Civil lo tomaron como cierto, sin ni siquiera revisarle una coma al documento. Eso para mí es otro pecado. No puede ser posible que un funcionario público no revise los documentos y no asuma las consecuencias de las decisiones que toman, porque ampliar ese decreto de emergencia permitía que hiciéramos contratación por urgencia sin tanto requisito, sin tanto control. Para eso querían el decreto de emergencia. Y seguimos. Nosotros, obviamente, iniciamos una investigación. ¿Cuándo? Cuando esto se dio en Casa Presidencial. Veamos el siguiente video. Compatriotas, ustedes saben el compromiso inclaudicable, compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas. Esa adjudicación le costó $2 millones más al pueblo de Costa Rica, porque los términos de referencia avalados por el MOP y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando. Transparencia y rendición de cuentas, eso es lo que nos hace falta en este caso del aeropuerto Daniel Hoover. Pero además, ¿cómo es posible que finalmente el presidente no saliera de ahí a la fiscalía a denunciar lo que él dijo que había sido un contrato hecho a la medida? Él dijo, no me consta que haya actos de corrupción, pero los voy a despedir porque sí creo que hicieron algo malo. ¿Qué importa? Transparencia, vaya y haga la denuncia para que finalmente esclarezcamos todos lo que sucedió en la pista y en esa contratación. Ese es otro pecado enorme, falta de transparencia y falta de rendición de cuentas. Y quiero que además oigamos lo que nos vino a decir el exministro Amador en la Comisión de Infraestructura. Aproximadamente en diciembre del 2023, percibí por parte del presidente Rodrigo Chávez una presión impropia para buscar que de alguna forma el arreglo de la pista del aeropuerto de Liberia se le adjudicara a la empresa Pedregal y no a MECO. En este sentido, para esas fechas,
yo recibí varias llamadas grupales del presidente en las que también estaban incluidos Alejandro Picado y Eduardo Mora. Gracias, señora diputada.